¿Están listos para escuchar una de las historias favoritas de mi vida? ¿Están listos para una historia llena de incertidumbre? ¿Están listos para escuchar una historia escalofriante? O pues, por lo menos para Camilo. Esta es la historia del parto De Amaranto. Yo estaba aquí comiendo, un día normal, chilling, cuando de repente... Por supuesto que yo dije, ¿what? Porque eso quería decir que Amaranto ya estaba viniendo. Pasaron un par de horas y se quitaron las contracciones. Entonces, nada, seguimos con nuestra vida normal. Luego, un par de días después, yo estaba en la cocina y... Volvieron las contracciones. Y luego se fueron. Entonces seguimos con nuestra vida normal. Pero yo en realidad, en secreto, estaba pensando, ¿por qué se están yendo las contracciones? ¿Será que algo está mal? ¿No deberían estar las contracciones más constantes? ¿Qué? No, nada, aquí. Luego, como 5 días después, empezaron las contracciones de nuevo. Pero esta vez no se iban. Yo no me ilusioné tanto porque dije, ¿y si vuelven a parar? Pero no pararon. Cuando empecé a sospechar que esta vez sí era en serio, le dije a Camilo que nos pusiéramos a hacer una torta, como hicimos con Indy, para poder cantarle cumpleaños el día que nace. Hicimos la torta para estar preparados. Es un buen tip. Hagan la torta de cumpleaños el día que nace y la congelan para comérsela en su primer cumpleaños. Siguiendo la recomendación de nuestra partera, nos fuimos a dormir para salvar energía en caso de que si fuera ese día que naciera Amaranto. Hasta mañana. A partir de las 10 de la noche tuve contracciones cada 10 minutos y cada 10 minutos obviamente me despertaba. Y a las 12:15 de la madrugada rompí fuentes. Yo estaba dormido y de repente sentí un... ¿Qué pasó? Rompí fuente. ¿Fuentes? ¿Es una fuente o dos fuentes? No importa, rompiste las fuentes. ¿Cómo sabes que rompiste la fuente y no fue que te hiciste pipí? Sentí que se me mojó todo en la cama. Mi papá, mira, toca el charco. Un poquito babosito. Y era muchísima cantidad. Yo por supuesto que me paré de la cama corriendo y lo primero que hice fue llamar a la partera y le dije: Deina, Eva Luna está teniendo contracciones cada 10 minutos y dice que siente mucha presión. Ella dijo que ya venía para acá. No era cada 10 minutos. ¿Era cada qué? 2. No, Sí, no, sí. no. Cuando ¿Era llamaste. cada 10 o cada 8? Cuando llamé todo bien. Cuando colgué tú dijiste: ¡ay, otra! ¡Ay, otra! ¡ay, otra! ¡ay, otra! ¡ay, otra! Y ahí fue que yo me asusté. Ajá. Yo en todo ese tiempo estaba muy en calma. De repente empecé a tener las contracciones cada 2 minutos y sentía unas ganas muy extremas de empezar a pujar. Y ahí pues me puse un poquito nerviosa. Y ahí fue que yo me asusté porque esa vaina de que me levantó y a los 10 minutos tengo ganas de empujar, en los libros que yo me había leído decía que eso se demoraba mucho tiempo en empezar a empujar. Entonces ella me dice, Y el de Indy duró bastante. entonces ella me dice, quiero empezar a empujar ya. Y yo, mi amor, cógela suave, esperemos a Deina. Y ella dice, no, tengo ganas de empujar. Y yo le dije, no me empujes por nada del mundo. Entonces ahí volví a llamar a Deina porque de repente me asusté. Para que la gente se lo imagine, baby. No, para que la gente se lo imagine. La gente lo entiende. Sí, pero baby, es para que la gente se lo imagine porque fue que yo me asusté. ¿Por qué me asusté? Espérate, es para que la gente lo entienda. Yo me asusté porque, claro, Eva Luna Camilo. me dice, tengo muchas ganas de empujar. Y de repente, ¿qué veo yo? 2 chorritos de sangre por las piernas de Eva Luna. ¡Qué frío! Y ahí fue que me asusté y tuve que llamar a Deina otra vez.
muy innecesario. Innecesario, no, supremamente necesario. Voy a oler a ketchup, ya me bañé. Tengo que decirte un secreto. Tú siempre has olido a ketchup. No, qué horrible. Yo no tenía miedo por la sangre, ¿ok? Yo No. estaba muy en paz con eso. Pero entonces yo llamé a Deina y le dije, Deina, Eva Luna está teniendo contracciones cada 2 minutos. Dice que quiere empujar y veo sangre en las piernitas. Deina, que vive a 12 minutos, llegó en 5. Cuando Deina llegó, vio esta imagen. Y 2 minutos después de que llegara Deina, llegó mi mamá. Cuando Deina llegó, le dije que tenía muchísimas ganas de empujar. Y Deina le dijo, dale, empuja. Así que empecé a empujar. Lo que para mí fue un alivio, porque cuando ella entró y le dijo, dale, empuja, yo dije, o sea que está todo bien. Ahí descansé, ahí por fin descansé. Ahí me puse en 4 patitas, porque era la posición que mi cuerpo me estaba pidiendo, y empecé a empujar. Deina me preguntó, ¿estás listo para recibir a tu bebé? Y claro, en eso habíamos quedado hace 1000 años, pero yo en ese momento en el que estaba muerto de susto se me había olvidado por completo que yo quería recibir a Amaranto. En todo este tiempo, mi mamá le preguntó a Deina cuándo empezar a avisarle a la familia para que llegaran con tiempo para el parto de Amaranto. Y Deina le dijo, este bebé llega en menos de 5 minutos, así que ve avisando. Mi mamá salió del baño, empezó a avisar, fue a despertar a Índigo y... Fue demasiado tarde. Cuando de repente... en menos de un segundo salió Amaranto. Fue tan rápido que se lo perdió todo el mundo. Se lo perdió Índigo, que quería estar. Se lo perdieron mis papás, se lo perdieron los papás de Eva Luna, se lo perdió mi hermana, se lo perdió toda la familia. Solamente lo vivimos Amaranto, Eva Luna, Deina, nuestra partera, y yo. Después de haber recibido Amaranto y después la placenta, mis manos estaban llenas de sangre. Y yo miraba las manos y no lo podía creer. Entonces buscamos una cubierta de las sábanas y puse mis manos para que quedaran inmortalizadas, llenas de la sangre de la noche más increíble, escalofriante, mágica y fantástica de la historia de nuestras vidas. Y aquí lo pusimos en la pared. Literalmente 5 minutos después estábamos así. Yo un poquito más acostada. Ah, una cosa que no les dijimos es que cuando nació Amaranto no sabíamos si era niño o niña. Entonces, apenas nació, le tapamos rapidito y le trajimos a la cama sin saber si era niño o niña. Y algo que yo quería era que cuando nació Índigo, aunque sentimos que fue un momento largo, supimos muy rápido que era una niña por la ansiedad de saber. Pero con Amaranto, literal, ¿cuánto tiempo estuvimos sin saber? Como una hora. Mirando a Amaranto, mirándole los ojitos, mirándole la boquita, sin saber si era niño o niña. Y esperamos a que llegaran todos los que iban a llegar. ¡Ay, cierto! Para poder ver todos juntos si era niño o niña. Fue muy, muy emocionante, la verdad. Ah, entonces Eva Luna y yo, en vez de mirar, decidimos meter la manito para inspeccionar y saber si era niño o niña. Y Camilo tocó el cordón, entonces se confundió. Fue muy confuso. Yo metí la mano y yo, a ver, y toqué el cordón que estaba atravesadísimo y dije yo, Eva Luna, por Dios. Además, el cordón. El cordón, yo dije, pero Jesucristo. Ahí fue que me di cuenta que nos confundimos y ahí levantamos la cobijita y nos dimos cuenta de que Amaranto era la hermanita de Índigo. Y esa fue la historia de una de las noches más maravillosas de nuestra vida. Fue una noche en la que aprendimos muchas cosas. Por ejemplo, una de esas cosas es que no importa cuánto planees algo, seguramente no va a salir como tú lo planeaste. La segunda cosa que aprendí yo y que confirmé, pero que la recontraaprendí, es que el cuerpo de Eva Luna es una cosa demasiado increíblemente poderosa y bien hecha. Te amo. Aprendimos también que la sensación del tiempo es una ilusión. Lo que se sintió como un universo terminó siendo algo que pasó en media hora. Yo, por ejemplo, también aprendí que la inseguridad es un ingrediente muy interesante de las historias importantes de tu vida. En ese caso, por ejemplo, yo tuve muchísimo miedo, me sentí muy inseguro en muchos momentos, dije, ¿será que algo está mal? Y en ese momento esa inseguridad se sintió horroroso, o sea, fue una experiencia, ¿cómo se dice? Implacentera, una experiencia fea. Pero ahora cuando cuento la historia, esa inseguridad fue justo uno de los capítulos que hizo que la historia completa del parto fuera como más chévere y más fascinante. Para acordarme la próxima vez que sienta inseguridad en una situación así,
decir, bueno, ¿cómo se va a ver esto en el libro final? Bueno, eso fue. Eso fue la historia de Amaranto. Nuestro segundo parto en casa. Y fue nuestra experiencia, para que sepan, el único disclaimer. No sentimos que así deban ser los partos, no es la historia de un parto perfecto, no es la historia de cómo creemos que todo el mundo debería parir y cómo... No, esta es nuestra historia y es la única historia que podemos contar porque fue no una mejor, ni una peor, ni la buena, ni la nuestra. Bueno, la de la pulga. Yo, espectador en primera fila. Te amo, amor. Te amo. Amar es nuestra revolución. La tribu. Wow. Si les gusta este video, suscríbanse, pónganle like, la campanita, comenten. ¡Pum, pum! Wow. Bueno, que les vaya bien. Chao. Está más hablando.